buenas tardes a todos nuestros auditores y televidentes de Polar Comunicación. Estamos en el programa Pauta Semanal y seguimos conversando con Miguel Sierpe, consejero regional. Y estábamos en el primer bloque hablando precisamente de esta relación entre el gobierno regional y los ministerios, y que muchas veces genera mayores tensiones que uno esperaría. Y ahí nos habíamos quedado con el tema del convenio de salud. Sí. Que había una componente que es desconocida, que no era solo la infraestructura, y hay que decir que yo diría que esta es la única región que tiene hospitales nuevos en sus 4 provincias. Sí, claro. Y eso, sin lugar a dudas, es un compromiso de la región y un aporte de los que están y también de los que estuvieron para que esto sea realidad. Pero también han habido algunas críticas respecto a algunos, por desconocimiento, del ex hospital regional, de cuáles eran las condiciones de ese convenio y cuáles eran los objetivos. Cuéntanos un poco. O sea, decirte primero si esa es una gestión de la que yo me hago absolutamente responsable. O sea, la gente de repente critica qué es lo que pasa con el hospital regional, que no lo ocupamos. Por supuesto, es una situación súper compleja. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, y por eso también estaba en la línea de estructurar ahí un edificio que conversamos con la gente que vive en el barrio Prat, y que yo asumo como propia la condición en que ellos se encuentran, una condición deplorable, un hospital que no se le hace mantenimiento, que no tiene los resguardos ni la limpieza suficiente. Pero yo quiero partir del origen. El origen de que el gobierno regional se quede con ese hospital regional era única y exclusivamente hacerlo plata, enajenarlo o vendérselo a algún ministerio o a alguien que quisiera construir algo allí. Y eso estaba evaluado, cuando eso fue así, en 3.000 millones de pesos. ¿Cuál era la intención de hacer con los recursos que se obtengan de la venta de los activos, incluyendo las hectáreas que están ahí en Miraflores, que eso nadie habla de eso, pero esas hectáreas también están involucradas en el convenio de programación, los hospitales de Puerto Natales, de Puerto Porvenir, y una serie de elementos que van quedando fuera del sistema? La idea era eso, todo enajenarnos y hacer una gran bolsa de recursos. Primero, para poder suplir los recursos que sabemos que el ministerio tiene para los temas de los recursos humanos, vale decir, formar nuestros propios especialistas con plata del gobierno regional, generar las condiciones de aumentar la resolutividad también con plata del gobierno regional, pero de eso se trataba, juntar la situación. Ahora, ha terminado, digamos, en lo que está, sin ninguna, digamos, proyecto concreto, porque el proyecto que tenía también el gobierno anterior, y con el Ministerio de Salud, también aparentemente está siendo desechado, por lo menos por el primer intendente de esta administración, lo desechó diciendo que quiere construir el edificio del gobierno regional ahí. La verdad es que me parece a mí que lo que hay que hacer allí es lo que se le dijo a la gente que había que hacer, y esa es una de las cosas que esperamos que se recapacite y se actúe rápidamente, porque no se puede seguir pensando así. Ahora, cuando la gente dice, pero ¿para qué no asumimos eso? Tú tendrás que entender, Juan Francisco, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si ese edificio fuera del Ministerio de Salud? No, ya. O sea, estaría 10 veces peor. Hoy día tenemos un sistema de guardia malo, o puede ser regular o lo que sea, pero que se puede mejorar, y que esperemos nosotros que este gobierno regional lo mejore. Pero existe, digamos, un resguardo. Si fuera el Ministerio de Salud estaría absolutamente botado, como el edificio que se quemó en calle Chiloé con José Menéndez. Entonces ahí toca un tema que tiene que ver con los activos de un gobierno. Ese también estaba conversado, digamos, porque la idea que el edificio que se iba a construir en el antiguo hospital regional, se iba a ir todo el Ministerio de Salud completo, y como ellos como contraparte le entregaban al gobierno regional la propiedad de José Menéndez con calle Chiloé, que la idea era construir una... Y ahí yo reconocer en tu persona también, y en otras, una postura o una doctrina que tiene que ver con que cuando se dan estas conversaciones con ministerios a nivel regional y se hace un proyecto, la propiedad de la infraestructura sea del gobierno regional, porque tiene que ver con patrimonio. Y te llevo a lo que pasa en la Antártica. La inversión en la Antártica, salvo la de las Fuerzas Armadas, que no es habitual en términos de gran inversión de infraestructura, pero las inversiones en la Antártica, las que yo recuerdo cuando yo estaba en obras públicas, la ampliación de una pista para que se estacione el Hércules, infraestructura de estudios de agua potable, todo ha sido con plata del gobierno regional. Y entonces ahí te hago la consulta respecto a estas visitas que cada cierto tiempo vienen. Bueno, ayer sí.
más por querer quizás conocer la Antártida que realmente querer hacer una acción. Yo lamento porque la intervención del ministro de Defensa, yo a todo esto, la gente no tiene por qué saberlo, pero yo en mis 25 años he ido en 5 ocasiones a Santiago. A la única parte que he ido, digamos, ha sido, digamos, a defender las posturas 3 veces, digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores por el tema antártico. Y ahí habíamos obtenido, digamos, un respeto importante. Nos invitaban, mientras yo fui presidente del Consejo, nos invitaban mensualmente prácticamente a una reunión que había del Comité Antártico, donde nosotros tuvimos hartas cosas que decir, y tengo que reconocer que además se asumieron propuestas de este gobierno regional que fueron planteadas por mi persona, y en el cual hice un tremendo trabajo con el abogado, con Yurko Stepanovich, quien me acompañó, y ahí tuvimos algún problema serio, digamos, de enfrentamiento con el Ministerio de Defensa hace un momento, con el ministro de Defensa anterior, el ministro Gómez, por producto de que lo que tú planteas es verdad. La verdad que el Ministerio de Defensa no ha invertido en infraestructura en la Antártida. Y las inversiones que se han hecho en la Antártida han sido fundamentalmente, claramente estipuladas y financiadas desde el gobierno regional de Magallanes. ¿Qué es lo que sucede respecto a esto? ¿Qué es lo que te tengo que decir al respecto? Hay un incendio que se produjo en los galpones, los hangares, la base March. No se generó ningún tipo de estudio hasta que llegó el gobierno regional y generó el aporte, que es del orden de 4.500, casi 5.000 millones de pesos para eso. Es el cuartel CI, que en el fondo es el de seguridad aeroespacial de los aeropuertos. Exactamente. El gimnasio también había quedado estipulado y quedó estipulado en este convenio de programación que ha sido tan mal usado. Y la otra cosa que quiero decir es que las inversiones de las canchas, de lo que tú mismo dijiste, la predisposición del gobierno regional del anterior, y a mí no me cae que ninguna duda de este también respecto al Consejo, es potenciar, porque tenemos claro que la Antártida es un centro fundamental para el desarrollo de la región. Sin embargo, hay unas cosas que aclarar. La administración anterior del presidente Piñera presentó un estatuto antártico. En ese estatuto antártico, por primera vez desde hace 60 años, se plantea claramente que hay que quitarle la gestión administrativa que ejerce el gobierno regional de Magallanes en la Antártida, porque se va a entregar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si eso es así, ¿por qué tenemos que estar nosotros financiando el asunto de la Antártida? Entonces, esas cosas me gustaría que me respondieran los senadores que hoy día han dicho que van a invertir y se han dado cifras. O sea, hoy día, mientras todo el mundo pelea por estar presente en la Antártida, nosotros, respecto a una mala gestión, y no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de las anteriores, estoy diciendo que por una mala gestión hoy día hemos llegado prácticamente a colapsar un sistema por no haberle colocado recursos. O sea, el país y la administración del presidente Piñera, también la anterior, y los otros gobiernos también no han tenido la visión y han aprovechado los recursos de la región para poder invertir en la Antártida. Entonces me parece que es una falta de respeto que se hayan venido a reunir acá, se plantee que hay necesidades, que se va a lograr la inversión. ¿Y con quién conversaron? Claro. Que sabe, yo estoy equivocado, y conversaron con algunos consejeros regionales, pero yo no lo pero institucional, pero no creo que no hubo, ni siquiera estuvimos invitados como otras veces. Y acá yo no tengo ningún problema cuando vea al senador Bianchi, le voy a decir que él no puede dejar al margen de la discusión de la Antártica, por más presidente de la Comisión de Defensa del Senado que sea, no puede dejar al margen a la región de Magallanes. No estoy hablando de mi persona, estoy hablando del Consejo Regional de Magallanes, no lo puede dejar al margen, porque además yo me imagino que esos parlamentarios, fundamentalmente que es de nuestra región, tendrá que luchar para que no le quiten el tema administrativo. El Estatuto Antártico todavía se discute en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Zonas Extremas, y quiero decir además que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, del cual yo formé parte, también se sumó, digamos, a que ese Estatuto Antártico se haga carne, porque fue a representarse al Congreso Regional en las mismas condiciones. Entonces, si el gobierno a nivel central está convencido que el tema administrativo en la Antártica, la dependencia administrativa de la Antártica la tiene que llevar el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo lo dije muy jocosamente, entonces que nos quiten el nombre, dejémonos como región de Magallanes nomás, y en la Antártica se la dejan al Ministerio de Relaciones Exteriores, le pueden colocar Ministerio de Relaciones Exteriores y Antártica Chilena. Pero a mí no me parece que sea coherente, me parece que tiene que haber un nivel de respeto. Yo sé que son autoridades de mucha más jerarquía, pero a mí me parece que tendrían que haber tenido una conversación con yo hago la analogía más simple. De alguna manera lo vimos con la ministra del Deporte.
que no toma en cuenta un actor importantísimo en términos no solo financieros, sino que en términos de relaciones. Sí, claro. Lo veo a través del Ministerio de Obras Públicas, que conozco bien, y que también a veces toman decisiones y que a la región le informan de la decisión que está tomada, sí, que claro. no es lo mismo que consultar, dialogar y aunar esfuerzos. Y lo vemos aquí también con otro poder, que es el legislativo, que hay una comisión de defensa que va a la Antártica y que no toma en cuenta también a un actor importante que en el fondo es el que administra, que es de alguna manera el dueño o el responsable del desarrollo, para bien o para mal, de una región como la nuestra. Es más, Juan Francisco, te voy a informar de que más molesto todavía, porque el señor director del Instituto Antártico Chileno ha manifestado, digamos, la necesidad de invertir en la base Escudero, que depende del INAH. A mí me gustaría que primero me conteste el gobierno regional respecto a los términos de los recursos, cuantiosos recursos que gastó el gobierno regional en modernizar la base Escudero, cuáles son las obras que se hicieron, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo y en qué condiciones se hizo, porque esa es una carta que yo, siendo presidente del consejo, se la mandé al intendente anterior. Espera, o sea, la base Escudero fue renovada con aporte del gobierno regional. Sí, claro, y ahora estoy escuchando que hay que renovarla porque carece, digamos, de una serie de deficiencias. Entonces a mí me gustaría decir qué proyecto hicimos entonces, esto no hace 2 años atrás. Chuta. Entonces es una situación que a mí me molesta sobremanera, porque pareciera que acá no se ha hecho nada, y a mí me parece que se ha hecho mucho. Es más, sobre la base Escudero específicamente, yo pedí un informe del gobierno regional y se lo pedí al intendente anterior con una carta como corresponde, vía la vía que corresponde, para que me informe qué es lo que se había hecho ahí, precisamente porque recibimos un reclamo al respecto. Grave, Miguel, porque es una persistente conducta. Sí, claro. Y yo diría que en estos tiempos donde uno tiene que exigir y sobre todo informar que un consejero regional tiene atribuciones, tiene deberes. Sí, claro. Y por lo tanto no se trata de ser una persona complicada, sino que tiene que ver con simplemente hacer cumplir el deber por el cual fue elegido, en este caso un consejero regional. Así es. Y ahí es importante marcar la diferencia, porque yo diría que hay temas regionales que salen de la frontera ideológica, en términos de la frontera ideológica más como conocida, que tiene que ver entre un abanico de izquierda a derecha, sino que hay temas de política pública regional que yo diría que hay mayor consenso probablemente que otros temas nacionales. O sea, yo espero que sea así. Yo la verdad es que espero que sea así. Lo hemos pedido constantemente en el Consejo Regional, porque yo creo que es re fácil tener un gobierno regional alineado cuando todos los consejeros tienen clara la diferencia en que mi postura política es una, pero la postura de mi responsabilidad como consejero regional es otra, y la mía siempre va a ser primero, pero va a ser, o sea, siempre lo he dicho además, mi primera responsabilidad, mi primera lealtad es con la región de Magallanes, la segunda con la región de Magallanes y la tercera con la región de Magallanes. Eso es, desde mi punto de vista, el hecho que yo voy a resguardar, y en eso no tenga ninguna duda. A mí la verdad, a estas alturas, la verdad que no me interesa mucho que le guste a la gente las cosas que uno dice, pero a mí me parece que nosotros no podemos desperdiciar la oportunidad que hemos avanzado, y hoy día yo noto y objetivamente espero, y con sinceridad, y lo pido, es más, no tengo ningún problema en pedir con mucha humildad a las autoridades regionales que tengan una mayor consideración y respeto por el Consejo Regional, porque me parece que ese es el secreto para que podamos lograr hacer grandes cosas en la región. Eso es importante porque frente al tema de deporte, lo que hemos escuchado en distintos ámbitos tiene que ver con que nadie está en contra de mayores proyectos, que vengan los proyectos. O sea, aquí el tema tiene que ver con la prioridad. Sí, claro. Y ahí pareciera ser que a rato esas prioridades no son consideradas por quienes tienen que tomar la decisión, porque muchas veces no le consultan a actores que están vinculados con la comunidad. Y te lo planteo porque el caso de deporte, hace unos días yo me encontré con un dirigente destacado del Barrio Sur como Jorge Aro, y me planteaba que el día a día de quienes hacen deporte es bastante complejo en términos de solventar una serie de costos de operación que tienen que ver con su propia actividad, y por lo tanto cuando se piensan en grandes infraestructuras, la componente que tiene que ver con que se pueda pagar la cuenta de la luz, del agua, del gas, mantener y conservar la infraestructura,
esa parte como que parece que no se toma en cuenta. Y ahí creo yo que es donde hace falta mayor vínculo y creo yo que se le dé mayor importancia a opiniones que tienen que ver con quién va a hacer este uso de infraestructura. Sí, yo creo que hay que hacer una profunda revisión respecto a lo que tú estás planteando. O sea, a mí me parece que nosotros deberíamos tener claro que las infraestructuras, antes de poderlas desarrollar, tendríamos que tener el plan de administración y de manejo antes de eso, y tener claro que eso alcanza para poder solventar el mantenimiento y la operación que corresponde, y eso es fundamental. Hoy hemos tenido problemas, todo el mundo pedía la piscina, se tenía la piscina. Yo no sé, hoy día no he navegado en profundidad, pero montones de veces tuvimos que recibir reclamos que la operatividad no era la adecuada, que estuvo primero arrendada, que han habido inconvenientes. Entonces me parece a mí que tenemos que ser más serios, no secamos nada de seguir teniendo una tremenda infraestructura si no vamos a ser capaces de mantenerla, y eso tiene que quedar absolutamente claro. Y yo creo que acá en eso ha faltado, como te digo, humildad y de alguna manera el respeto por poder de alguna manera conversar. Nadie está pidiendo y que uno se quiera sentir importante, no, pero a mí me parece que el Consejo Regional, no estoy hablando de mi persona, sino que el Consejo Regional es un organismo importante que se lo dio el Estado pensando en un proceso de descentralización, y a mí me parece que la primera responsabilidad es escucharlo, y no escuchar porque pueden decir, no, si yo converso con algunos consejeros, por ejemplo, y bueno, es probable que conversen con algunos. La conversación que vale es la institucional. La reunión entre amigos y los cafés en los pasillos no sirven. Sirve una reunión institucional donde generalmente uno pueda decir lo que piensa, y si uno está equivocado o si uno está dispuesto, digamos, a poder cooperar, que nos dejen cooperar. A mí lo que peor me parece es cuando uno trata de gobernar o trata de implementar políticas solo con la venia de algunos que además no conocen los temas. Mira, muy buen punto, Miguel. Se nos fue el programa. Agradecer tu presencia, tu participación, reconocer tu trabajo de dilatada trayectoria en el Consejo Regional, y bueno, seguir apoyándote y dándote ánimo, porque es importante pelear por la región. Y mi compromiso, y ojalá que ustedes en el programa puedan, digamos, seguir trabajando sobre este tema que es muy importante, que tú lo has dicho, que yo no lo voy a patentar, pero lo he generado, digamos, y en el Consejo anterior fue asumido, que las construcciones que hagamos con plata del gobierno regional sean del gobierno regional. Partamos por esta situación que hay en ese famoso Centro de Investigación Antártica, donde se pretende gastar una cantidad de recursos importante del gobierno regional, y más encima que está en nombre de una organización que depende de un ministerio, y eso a mí me parece una barbaridad. Y así con una serie de situaciones, porque yo creo que los edificios que se construyen con plata del gobierno regional, está bien que lo utilice quien sea. Claro. O que la gente, la beneficiaria que sea, pero la propiedad de ese edificio tiene que ser del gobierno regional. Porque fíjate que lo que ocurre en el caso Porvenir que tú mencionaste, el gimnasio Sabataro, que lamentablemente tuvo un siniestro, resulta que la propiedad pareciera que es del Instituto del Deporte, y la verdad es que la propiedad es del Fisco de Chile. Sí, claro. Porque los usos pueden ir cambiando en el tiempo, entonces qué mejor que empoderar a la región, que a través de sus recursos permanentes que se invierten, terminen siendo patrimonio de la región. Además que no es ni siquiera un invento nuestro. Recordémonos de la exitosa gestión de la Corporación de Magallanes en su momento. Muy buen ejemplo. Miguel, invitado para la próxima ocasión. Muchas gracias, y un saludo al resto de los panelistas que no estaban hoy día, pero les dejan mi... Y nos vemos la próxima semana en Pauta Semanal, revisando un poco el acontecer nacional y regional. Un muy buen fin de semana para todos, y recuerden que este programa se retransmite sábado y domingo de 3 a 4 de la tarde. Muy buena semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.